lo que yo espero que pase es que una vez que el hype pase y que ya baje un poco las aguas, no abandonemos el hecho, o mejor dicho, los venezolanos sigamos viendo en estas dos personas ejemplos a seguir. Mm. Y en todos los beatos que los beatos que los precedieron a ellos, también ejemplos a seguir. En en lo propio. Los santos están en medio de nosotros. Exacto. Un poco lo que decía Pablo en Primera Corintios. Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. No porque me imiten a mí, sino porque imiten la vida de Cristo que yo estoy tratando de imitar. Entonces, Es, es esta idea de que el camino de la santidad es mientras más podemos sintonizarnos con aquel en el que creemos, aquel que es el símbolo máximo de la santidad, no el símbolo máximo de la santidad, sino la santidad misma, Dios mismo, Cristo. En la medida en que nosotros podemos alinear nuestra vida con ello, aumentamos el proceso de santidad en nuestra propia vida. claro, absolutamente nadie se hace santo después de muerto. Exactamente, Eso no pasa. exactamente. No, muy buen punto, ese es muy buen punto, porque la santidad Nadie, pasa nadie, ahora. nadie se hace santo Es- después de muerto. La santidad es un proceso que solamente se puede hacer en vida. No hay otra forma de hacerlo. Exacto. Tú no puedes perseguir la Exacto, santidad después de muerto, estás muerto, ya es se un acabó. proceso de hoy. Es El un proceso de proceso de cada hoy, día, exacto. exactamente. Y Fi es un proceso de cada día. Y un proceso de, y es literal. El llamamiento a la santidad no es un llamamiento a la perfección, es un Ujú, llamamiento a la fe. Es un llamamiento a entender que Dios no es manipulable, que uno ujú, no puede, y esa es la gran diferencia entre la fe católica, no solo la fe católica, pero específicamente la fe católica y eh, manifestaciones religiosas. otras manifestaciones religiosas, y es que nosotros creemos que Dios no se puede manipular, o sea, que la magia no tiene lugar Exacto. en esto no, es que, y es un tema que tiene que ver con el tema de pedir al santo, pues tú le pides al santo que interceda, porque tú no le pides al santo que haga milagros porque él en sí mismo no tiene ninguna potestad y no tiene ningún poder de hacer milagros. Lo que hace es rezar contigo, pedir contigo. Pero el punto es que la santidad no es otra cosa sino vivir la fe, vivir activamente la fe. Y es importante lo de activamente. No es vivir la fe para decir, no, es que yo soy católico cuando me pregunten, yo de vez en Ujú, cuando voy a misa. No, es vivir esta fe que tú entiendes y es vivir y es rendirse a la voluntad de Dios y es rendirse a la voluntad de Dios con tus hermanos y tus ujú, hermanas en la fe. Y es entender que la iglesia son ellos que ya pasaron el umbral y nosotros que todavía no lo hemos pasado. Es todos una sola iglesia. Y los que nosotros reconocemos como santos son, no son sino imágenes de cómo nosotros podemos también llegar hasta allá. No son, ellos no nos van a arrojar, pero yo puedo ver a José Gregorio Hernández, y es tal cual lo que tú decías, Wilfredo. Yo puedo ver a José Gregorio Hernández y decir, José Gregorio logró su santidad a través de la vida cotidiana. Yo también puedo, desde el lugar donde estoy, pues de repente yo no soy médico, pero desde el lugar donde yo estoy, yo también puedo ser laico, también puedo vivir la vida cotidiana. La Madre Rendiles logró la santidad desde la vida religiosa. Yo también, como religioso, como religiosa, puedo obtener la santidad siendo fiel a lo que creo, siendo fiel a mi Dios, a Dios Padre, siendo fiel no fiel a la iglesia estrictamente hablando, la iglesia solamente Actividad con el en cuerpo de sentido Cristo, hacia el o sea. Señor, pero sí, exactamente, Es fiel siendo al camino de práctico, conversión. O sea, recuerda que nosotros tenemos que correcto. vivir una conversión constante. Es un camino de Ujú, humanización. Es un camino en el que cada vez te haces más humano a la forma de Jesús Mm, y eres un otro Cristo en la tierra. O sea, y tratas de vivir como San Pablo. O sea, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. sí. O sea, es el tema de que en él movemos, somos, existimos y nos da la razón de ser, porque ha asumido que esa vida en Cristo es la que me hace ser cada día una mejor persona y de ir purificando ese sin caer en una
en una escrupulosidad, en una moralidad escrupulosa, sino en un proceso desde un amor muy fino, te vas dejando transformar por él. O sea, el mismo Dios te va dando su espíritu para que tú seas esa persona que se configura a Cristo en la cotidianidad de los días. Y la fuerza del amor de Dios es la que va a transformar esa persona que eres tú para ser una persona nueva en Jesús. Y lo entiendes en la cotidianidad, no son destellos mágicos, no son rayos, o sea, es un proceso de interiorización y de apertura a lo que decimos en teoría, a una vida neumatológica. O sea, dejas que el Espíritu tome posesión de ti y te haga caminar en esa vida del Espíritu. Nosotros como deonianos lo vemos en esa necesidad particular de estar delante del Santísimo y dejarnos transformar por ese amor. Y nos da la dulzura, nos da la ternura, nos da la fortaleza, pero esa relación particular de sentirnos amados por Dios y Mm, de querer amar a los demás porque Dios me ama, sí. y de querer hacer el bien porque alguien me hace el bien. Mira, avanzando un poco y antes de que terminemos nuestra conversación, yo quiero traer este tema el tema de la veneración o de la idolatría o sea, este tema de crítica, ¿no? Hacia el catolicismo en cuanto a los santos, que para mí viene mucho de mala interpretación o de simplemente desconocimiento de la quizás de la teología detrás de ello, especialmente a partir de Santo Tomás de Aquino, que empezamos a hablar de los tres, eh, creo ya es que el siglo VIII por allí, empezamos a hablar de los tres tipos de culto, eh, latría, eh, hiperlatría Dulía, y dulía. Y entonces, hiperdulía. eh, hiperdulía, perdón. Sí, entonces, em, son tres, sí, quizás tres concepciones bien distintas, reservadas cada una a lo suyo. O sea, la latría es la adoración a Dios, al único, al que adoramos, y es lo que hacemos Adiós Trinidad. a Dios Trinidad. Entonces, es precisamente la asistencia a la Eucaristía, la misa, es el rezo, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el reconocimiento de la Trinidad, eso es la tría, eso es la adoración a Dios. De nuevo, es el único proceso en el que hay adoración. La hiperdulía es el respeto o la veneración directa o especial a María por su rol particular y único en la historia de la salvación. No porque María sea salvadora del mundo, no porque María sea, María es una santa, pero es santa entre las santas. Eh, Precisamente por su rol específico de ser no solamente la madre de Jesús, Dios hecho hombre, sino por su rol en el proceso de llevar a Jesús en su proceso de fe como persona, en su proceso de crianza del ser humano que era Jesús. Este, y de seguirlo también como el Hijo de Dios, seguirlo en el proceso el reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios y como Salvador. Eh, y la dulía es lo que llamamos pues, el honramiento, el honor que le damos a los santos, el El culto respeto de que los le damos a santos. los santos, el culto a los santos. Que es de nuevo lo que decía antes, es el mismo culto o es el mismo honor, el mismo respeto que le damos a aquellas personas con las que vivimos en comunidad dentro de la iglesia, que consideramos que tienen una vida santa, que tienen y es que muy bien, muy bueno el punto que tú decías, que tú tenías, César, que nada se hace santo después de la muerte, y es porque estas son las personas que reconocemos a nuestra comunidad y a nuestra vida con un proceso de santidad. Y un proceso de santidad significa que no es un tema de perfección, que no es un tema de que eres perfecto todo el tiempo y que no puedes cometer errores y que no puedes decir cosas estúpidas o que no puedes hacer cosas estúpidas en tu vida, sino es
un proceso de reconocimiento de tu propio camino de fe, en el que tú intentas abrazar al Cristo resucitado y hacer de tu vida la vida del Cristo vivo, ¿no? Del Cristo vivo antes y después de la resurrección, de Cristo, de Dios hecho hombre y de cómo ese Dios que se hizo hombre precisamente para llevarnos al resto de nosotros a la divinidad de Dios, o sea, hacer de lo humano lo divino, que es una de las cosas yo creo más preciosas de nuestra fe. Es esta idea de que Dios no es algo que está por allá separado en el infinito, completamente alejado, no somos deístas, sino que creemos que Dios vive entre nosotros y en nosotros, que creemos que Dios se manifiesta en nuestros hermanos, se manifiesta en las cosas de nuestra vida y se manifiesta en nuestra vida y que nos ayuda en esa manifestación precisamente, ya sea a través de hermanos como José Gregorio Hernández, a través de hermanas como a la madre Rendiles, este, a través de ti, Wilfredo, a través de ti, César, a través de los hermanos y las hermanas que están escuchando y viendo este episodio hoy, este, que piden por nosotros, que velan por nosotros, que nos aman y que buscan, quieren lo mejor de nosotros. Una de las cosas, yo creo que más bellas de nuestra venezolanidad, aquí eso va a ser muy particular, es el hecho de que nosotros, la mayoría de nosotros crecemos pidiéndole la bendición a nuestros padres. Y eso es un proceso constante de pedirle a nuestros padres y a nuestros adultos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros padrinos, nuestras madrinas, pedirles que intercedan por nosotros, que deseen lo mejor para nosotros, que le pidan a Dios que nos eche un ojo y que nos mire con beneplácito. Eso yo creo que es una de las cosas más bellas de todo este proceso. De nuevo, reconocer de que sí, Venezuela tiene 2 santos reconocidos en la Iglesia Católica, ahora pueden ser venerados por la Iglesia Universal, pero no quedarse en ese simbolismo, sino mirar un poco más allá, mirar a su camino y e imitarlos a ellos como ellos imitaron a Cristo, volviendo al tema de Pablo. Exacto. Eh, esa Yo ajá, lo que veo con el tema del culto y esas cosas que de repente nos dicen los hermanos separados o aquellos no católicos que nosotros adoramos imágenes, que adoramos santos, que adoramos este no sé, es un tema muy particular, o sea, a veces como sí, que la gente no entiende que también es un proceso, o sea, ha sido un proceso catequético que ha utilizado la iglesia para recordar a ciertas figuras particulares. sí. En Venezuela uno no tiene ese tipo de iglesias porque nosotros somos de 500 años para acá y las iglesias más viejas no llega No hasta llega. 500 años. Sí, 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 sí. Pero cuando uno va a Europa y ve las iglesias europeas, que cada iglesia narra una catequesis porque han tallado en Sí, piedra algo particular para poder enseñar eso. O sea, los cuadros eran, las pinturas de las iglesias eran los libros de catequesis. sí, 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 La sí. gente no sabía leer ni escribir, pero sí Veía los podía vitales y ahí interpretar y ver una veía, sí, sí, imagen. sí. Este, tú tienes una foto de tu abuela Mm, o de tus bisabuelos. ¿Para qué? Para mostrársela a Sofía, para mostrársela a tu hijo. O sea, ¿lo tienes para qué? Para que ellos puedan ver quién fue esa persona o de dónde provenimos nosotros. Y en el tiempo lo vas guardando. Ah, no, quisieron imágenes de piedra porque, bueno, no podían pintar. claro. Entonces hicieron una imagen, la tallaron para recordar, inmortalizar, pero como cristianos sabemos que eso no es Dios, eso no Sí, es lo que la salva imagen no eso. es la Es persona. es un recuerdo pedagógico y didáctico que ayuda a la persona a conectarse con una realidad interior. Mm, Pero bueno, no es que ustedes, no, yo no adoro eso, para mí si la imagen está bien, pero si no está igual, hoy día. Y entonces uno le dice, no, usted tiene fotos de su hijo en su casa. Ah, entonces usted es un adorador de imágenes. claro. Sí, 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 sí. Sí, o sea, mira, O sea, bueno, o sea, no, yo no adoro todos imágenes. La tenemos única imágenes en cosa nuestro que adoro teléfono. es al Santísimo Sacramento, más nada. Sí, Como adoración es al Santísimo Sacramento y más nada. Es lo que único que hace el cristiano,
adora al Santísimo Sacramento. Más nadie. Y eso lo hace el cristiano católico, o sea, la adoración al Santísimo Sacramento. ¿Por qué? Porque es la presencia real de Cristo en medio de nosotros. Esencia viva. Y es lo que respetamos, y es lo que veneramos, y es lo que honramos, y es lo que, y es, como dice la canción, lo más grande, lo más sublime, es eso. Entonces, eh, para aclarar eso, de que no, es que ahora adoro, no, yo no adoro imágenes. No, es que yo no creo en la oscura, yo tampoco creo en la oscura, yo creo en Dios. Exacto. Los curas no eran artículos de fe No la última vez son, que yo vi. sí, No, que yo no, sepa, no. no. Y eso es, yo Entonces, creo, lo importante. Quizás un poco para cerrar, antes que vayamos con nuestros pensamientos finales, es reconocer este tema de que la llamada a la santidad no es una llamada especial a una persona, es una llamada especial a todos nosotros. O sea, la llamada a la santidad es mucho más común de lo que nosotros queremos pensar. La llamada a la santidad es una cuestión de todos los días. ¿Que somos perfectos? No, pero no se trata de ser perfectos. La santidad no es una perfección, la santidad es una gracia. Santidad es un regalo dado. es hacer tu vida perfectible. Exacto. Es Y abrirte perfectible a esta. quiere decir que no es estática, sino que es Qué dinámica. dinámica. Y es un día, es un proceso. O Sí. sea, no, ya yo llegué aquí, no. O sea, todos los días tú estás en constante transformación Mm, y en constante cambio, es tu constante metanoia, pues. exacto. Y mira, Es un constante ser cada día una mejor versión de ti. este es el tema. Es que para mí, o sea, esto yo lo he sostenido por muchos años, o sea, el ser el mejor, ser humano es ser lo más santo que tú puedes ser. O sea, el llamado el llamado a la santidad es ser el mejor ser humano que puedes, porque la divinidad misma se hizo humano para hacer de lo humano lo divino. Entonces, mientras tú más humano puedas ser, más te acercas a la divinidad. Y la divinidad no es Es otra reconocer, cosa sino es reconocer tus recono errores y seguir adelante y cargar con ellos. exactamente, exactamente. Y a la vez reconocer al Dios que vive en ti, o que vive por ti, que vive a través de ti. Ese porque todos estamos, yo no me quiero meter mucho en este tema o usar mucho esta palabra porque la gente la malinterpreta, pero todos estamos llamados a ser ángeles. O sea, todos estamos llamados a ser mensajeros de Dios, a ser mensajeros de su palabra. ¿Verdad? Pero eso pero te estás riendo pero precisamente porque la gente lo malinterpreta. Pero todos estamos llamados, porque el tema del credo, el tema de la fe, no es un tema de que me llegue a mí y se quedó conmigo. Es un tema que me llega a mí para que de mí se Pero es que extienda a los demás. nos lo dice, nos hiciste poco inferior a los A Los ángeles. Ángeles. Pero hay un tema en particular, porque esto también es malinterpretado, y es esta idea de que el ser eco de la santidad o el ser ángel o mensajero de Dios es una cuestión de criticar a los demás, y no se trata de eso, es una cuestión de dar ejemplo. Es una cuestión para mí, quizás el modelo de santidad como ángel o como mensajero es San Francisco de Asís, que Ujú. no desde lo que decía, sino desde el silencio de sus acciones, daba ejemplo de lo que era ser un santo, de lo que era actuar en santidad. Aquella escena famosa de San Francisco que él salía rezando las vísperas, salía a la calle y rezaba las vísperas en la calle mientras caminaba. Y la gente le decía, ¿pero por qué no predicas más? Él decía, estoy predicando. Estoy rezando mientras camino, estoy rezando, pero es ese ejemplo, vivir ese tipo de vida o vivir la vida de humildad de los primeros franciscanos. Eso es lo que la llamada a los santos. Y entonces para que nos den su mensaje final sobre esto, ¿qué significa para ustedes esto? No solamente ese tema de los dos santos venezolanos, ¿qué significa de cara o lo que ustedes interpretan de cara a Venezuela, pero qué significa de cara a la iglesia? La iglesia en la que bien o mal vivimos todos, con una vida perfectible, pero en busca de la santidad. ¿Cuál es y qué mensaje le dan ustedes a nuestros hermanos en la fe, que estén más o menos en la fe, independientemente, pero hermanos en la fe?
sobre este acontecimiento que ciertamente es un acontecimiento histórico para Venezuela, que es la canonización de los dos primeros santos venezolanos. Vamos contigo, César, que no he dicho mucho hoy, para empezar. No, ustedes hablan demasiado. Este, lo primero que yo quiero decir, porque yo creo que es importante, yo sé que estamos hablando de santos venezolanos, todo el tema, pero realmente los santos son un regalo Ujú, a la iglesia universal, no al país. Sin embargo, creo, yo lo primero que espero que pase es que esto supere el hype, porque ahora mismo estamos en este proceso de hype. Ay, José Gregorio es santo. De hecho, el 90% o el 99% de la conversación ha sido acerca de José Gregorio sí, Hernández y la madre Rendiles ha sido relegada sí, a un lado. sí. Pero independientemente de eso, Que lo que tampoco yo es muy espero que pase importante, es hay que que decirlo. O sea, no, esto no es una cuestión de no, sí, popularidad. no, pero lo que yo espero que pase es que una vez que el hype pase y que ya baje un poco las aguas, no abandonemos el hecho, o mejor dicho, los venezolanos sigamos viendo en estas dos personas ejemplos a seguir. Mm, Y en todos los beatos que los beatos que los precedieron a ellos, también ejemplos a seguir. Y ejemplos de santidad, ejemplos para ser santos dentro y fuera de la vida religiosa, ejemplos para ser santos en la realidad que vivimos cada día. Que esto sea un ejemplo para el país, un ejemplo especial para el país, más allá de un ejemplo para toda la iglesia que ya lo es. Lo segundo que yo espero que pase en, iba a decir que para mí, tú hablabas ahorita de Francisco de Asís. Digamos, yo tengo como mi lista, pero digamos en mi lista, mis dos primeros modelos siempre han sido el Padre León ujú, y San Francisco. Eh, y digamos que el orden ha sido Padre León, San Francisco, San Ignacio. eh, Son como mis grandes modelos a seguir. Pero lo que es importante es que no todo el mundo tiene que tener el mismo modelo, porque no todas las personas sí, somos iguales, no todas las personas tenemos las mismas tendencias, no todas las personas tenemos las mismas inclinaciones. La gran ventaja de la iglesia es que tenemos santos para todo el sí, mundo, sí, 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 sí. Ahora tenemos para uno muy todo. joven, de hecho. Y hay absolutamente de todo, de todas las edades, de Sí. todas las naciones, de todas las culturas, de todas músicos, tenemos religiosos, tenemos curas, tenemos gente de todos los backgrounds que se puedan imaginar. Y mi invitación a la iglesia, a los católicos venezolanos en particular y de la iglesia en general, es a que miren en ese ejemplo el hecho de que la santidad primero es una gracia, o sea, que no es una cosa que nosotros tenemos que trabajar para conseguir. Eso ya está, ya nos ha sido dado por gracia de Dios, pero además nuestra respuesta, ¿cuál es nuestra respuesta a esa gracia? ¿Cuál es nuestra respuesta a la salvación? Y cómo vemos que eso no es algo inalcanzable, que no vemos que es que esta gente que ya se murió, no sé qué, y se convirtió no, Mm, de nuevo, nadie se hace santo después de muerte. La santidad ocurre hoy en la vida actual y lo que tú decías, la santidad no es un llamado a la perfección en el sentido de que esta persona no va a pecar. La única persona que nosotros conocemos que nunca ha cometido pecado y que es completamente libre de pecado es Jesús de Nazaret, mm. porque ni siquiera, o sea, sabemos que este, él es nuestro ejemplo real, pero el hecho de que el pecado no es, no es impedimento para la santidad. Solamente es impedimento para la santidad si tú permites que el pecado Eso es se muy convierta bueno, especialmente pensando en en tu San realidad. Agustín de Hipona. Exactamente. Entonces, y yo espero que eso ocurra, yo espero que, primero espero que el hype dure bastante Ujú, tiempo, de verdad, o sea, espero que para que se impregne un poco en la gente, espero que, creo que una cosa que va a pasar, que ha sido, digamos, el mayor problema que tuvo el proceso de canonización de José Gregorio, es todo el tema del culto o de la brujería o la ujú, magia alrededor de él. Ese fue realmente uno de los grandes, de los grandes problemas que tuvo este sí, proceso y que echó para atrás el proceso durante muchos años. Yo espero que eso, digamos, no sea el gran manejador, sino que ahora sea esta visión que nosotros podemos tener de decir,
esta es una persona, este es un ejemplo de la vida, de una vida dedicada a Dios, de una vida dedicada a ser hijo del Padre, a ser hermano de los hermanos, a ser miembro de la Iglesia Universal. Y que bueno, y que eso sí, eventualmente nos conceda más actos en la Iglesia. Mira, tú sabes que yo estaba pensando que quizás sería bueno hacer un episodio sobre la santería. Con ninguno de nosotros tres, porque ninguno de nosotros tres somos santeros, pero porque Pero le tiramos le durísimo. tiramos duro, sí. Sí, sí, pero fíjate, pero yo lo pienso desde el punto de vista de que es otra manifestación religiosa, tan válida como la nuestra, nadie puede Claro. decir que no. Y que sin embargo, parecemos estar tan, eh, bueno, también hay, en Venezuela hay contexto particular a esto, pero parecemos estar tan, o sea, o ha sido quizás, el tema ha sido tan detrimente para la opinión pública, o la opinión pública, especialmente en la Iglesia Católica, que de hecho fue un factor muy importante en que la canonización de José Gregorio Hernández se trata tanto, todo este tema de la... No, 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 yo no diría tanto la santería, sino la brujería. Bueno, eso sí, ¿verdad? Sí. La santería No, no no, tiene nada exacto, sí, realmente sí, mucho que ver ciertamente. con eso, Pero, es la pero brujería. bueno, eso, este tema, bueno, es simplemente por poner, porque yo no quiero hablar mal de personas que piensan o que creen en una cosa que es distinta a la nuestra. Y especialmente reconocer que hay religiones que están muy conectadas con la fe católica, aunque no son parte del catolicismo. Y esto ha sido realidad desde hace siglos, es realidad este, desde la llegada de los esclavos africanos a tierras americanas y es realidad hoy día. Entonces, no, eso es todo su proceso y todo su proceso histórico particular. Pero bueno, sin entrar en ese tema. Will, para ti, ¿qué es? Y yo te voy a decir, no solamente precisamente como venezolano, sino como cura venezolano, como alguien que está viviendo este proceso en Venezuela en este momento. eh, y que me imagino que esto es una conversación que sale a menudo entre los feligreses y entre los hermanos, sobre ¿qué significa esto para ti y qué mensaje le das tú a las personas que nos están escuchando, no solamente en Venezuela, sino fuera de Venezuela también, que nos están viendo y que nos están escuchando sobre el significado de estas dos canonizaciones de dos venezolanos? Eh, Como te digo, mañana es el cumpleaños 161 de José Gregorio Hernández. De la hermana Rendiles todavía, la hermana Rendiles, bueno, todavía vivió dentro de la época en que César y yo estábamos vivos. No tú. Pero César y yo Claro, yo sí. también, No, pues tú naciste que en el 73. ¿Naciste tú? 75. 75 naciste tú. Ah, bueno, Sí, estamos dos aquí añitos, dos todos somos añitos. cincuentarios, ¿viste? Sí, sí, todos Unos más somos que viejos. otros. Sí, sí. César y yo Sí. nacimos en el 71. Ok, 75. Entonces, dentro de nuestro proceso de vida muy corto, pero es una de una data muy reciente, especialmente teniendo en cuenta que tenemos 3 o 4 beatos más en Venezuela. ¿Qué significa esto para la iglesia venezolana, en tu opinión, y para ti en particular? Y más que para la iglesia, para el pueblo venezolano significa, como dice la canción, un signo de esperanza, ¿no? Mm, Para un pueblo que se mantiene unido. De hecho, el lema es santos para todos. No es santos para solamente la iglesia católica, es santo para todo el pueblo venezolano, mm, indistintamente que seas católico, evangélico, es santos para todos. O sea, una vida de santidad, que tú lo aceptes o no, también no es para los venezolanos nada más, sino que es también para la iglesia universal. sí.
es un signo de esperanza en medio de un pueblo que pide y clama a Dios constantemente. Un pueblo que últimamente tú escuchas que dice lo que Dios quiera Ujú. o todo está en manos de Dios. Un pueblo que confía en Dios, que confía desde su, su particularidad, desde su fe, desde su abandono a Él. O sea, es un pueblo que confía en el Señor, quizás a veces un pueblo que quiere resultados rápidos en esa confianza o la misma desesperación que tiene o la misma ansiedad que puede tener el que sufre. O sea, Sí. a mí la lectura de las canonizaciones me recuerda mucho al tema de Israel en medio de cautivo en Egipto. Ujú. He escuchado los gritos de mi Sí, pueblo sí. y he respondido a estos gritos y quiero que mi pueblo sea libre. O sea, es una bocanada de aire fresco, de esperanza, de alegría, aunque el venezolano es como el Mar Santo, o sea, Y como vamos viendo, vamos, o sea, como va y viniendo, todo el vamos tiempo bien. andamos, andamos sonrientes, o sea, Mm, es raro que tú veas un venezolano triste, cuando estás triste tú dices, ¿qué te pasa? mm, ¿Sí? Con todo lo que desea. Pero por lo general, o sea, entre la cosa está más difícil, más sonríe, más echa para adelante, más, mientras está más contra las cuerdas, siempre tiene una salida jocosa para los problemas. Pero esta canonización para un pueblo que es unos 70-80% católico, que sea practicante o no, ya esos son otros números, ujú. este, es un signo de ese Dios que escucha esas plegarias, que ha dado milagros a estas personas y que quizás me va a dar el milagro de lo que yo sé o de lo que yo quiero. Aunque yo no digo que José Gregorio no ha, o sea, José Gregorio intercede por nosotros, Madre Carmen intercede por nosotros a lo diario. El milagro más grande que tenemos en medio de nosotros es la Eucaristía todos los días. Sí, El milagro más grande. sí, Que a veces no nos damos cuenta que es un milagro que acontece delante de nuestros ojos y sí, sí, nosotros lo cotidianizamos y lo banalizamos, no lo vemos tan sí. importante. Cuando estos dos hombres, estas dos personas, entendieron que era un milagro cotidiano que podían ver y que los hacía ser mejores personas. La invitación es clara, o sea, es ver que tú puedes ser una mejor forma, una mejor persona, un mejor venezolano desde la cotidianidad. Eh, es una necesidad de cambiar también esa imagen que muchos o algunos están dando de lo que somos. Aunque hay mucha gente muy buena, muy echada para adelante, o sea, es hermoso, o sea, el tema de la migración ha abierto una puerta extremadamente hermosa de lo bueno y lo no tan bueno. Sí. O sea, ustedes migraron en un tiempo en que no se migraba, pero migraste. Ujú. Sí. Pero es un tema que cuando tú migraste, tú no encontrabas un tostiarepa allá en Estados Unidos, pero ni por equivocación. Tenías que llevártelo de aquí y para allá. Ahora tú encuentras tostiarepas en todos lados. Lo gracioso es que O los sea, tostiarepas se ha hacen hecho aquí en eso Wisconsin. o una arepera. Un tostiarepa es una máquina, es un artefacto Ahorita especial aquí que sí, tienen los venezolanos sí. ¿cómo es que? Hacer arepas Para redonditas. aliviar su vida, Pero tú sabes lo para gracioso mejorar del su vida. tostiarepa. El tostiarepa se construye, al menos cuando yo me vine para acá, se construía aquí en Wisconsin y no se podía comprar aquí. Yo tuve que ir a Venezuela a comprarme un tostiarepa. Y era hecho en Wisconsin. Y Son se esas, hace, y se hacía esas, como a 3 horas de mi casa. y tú dices, pero concha, no me lo puedes vender ahí, pues, o No, sea, sí, sí. saca uno, no. No se vendía aquí no Pero estaba en el entonces es mercado. ver que este tiempo, este kairos, viendo Mm, en términos teológicos, es un kairos de Dios para el pueblo venezolano, sí, para una renovación profunda de ese pacto de amor que tiene Dios para con su pueblo. Recordemos que la historia del pueblo de Israel es la historia del Dios de la liberación. sí, Entonces, liberará a los oprimidos, liberará de las cadenas que nos oprimen. Tendremos que ver qué es lo que nos oprime en nuestro corazón y no nos deja ser completamente felices, completamente mejores seres humanos o mejores venezolanos.
Entonces, Y es lo que una, oprime a nuestro país, lo voy no a es una decir yo, porque oportunidad no, para que la gente vuelva para la iglesia, sino sí, que es el tiempo preciso de Dios para que seas un mejor ser humano, sí, más sensible, más empático, más, más venezolano. O mm, sea, hemos ido en los últimos tiempos perdiendo esa venezonalidad que nos caracteriza mm, y estamos siendo un venezolano que no es, aunque la mayoría sigue siendo ese acogedor, simpático, lo sí, otro, hay un venezolano que está naciendo sí, un sí, 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 sujeto antropológico que no es. sí, Y sí, esto nos dice, podemos seguir siendo unas mejores personas, sí. un mejor país. O sea, es como decía, se me va a caer Marta Rodríguez Miranda, ser un buen ciudadano. Ser un buen ciudadano, Ser sí, un buen ciudadano es sí, ser un buen cristiano. sí, O sea, no lo pongamos como cristiano. Ser un buen ciudadano es sinónimo de ser un buen cristiano. mm, Porque sí, somos sí, sí, ciudadanos, o sea, exacto, hemos perdido la ciudadanía, el ser ciudadano, el ser- para ser lo que somos. Y cierto, podemos ser mejores. ¿Verdad? José Gregorio, Padre Carmen y las otras 30 causas de beatificación, procesos de canonización y beatificación que se llama el país, nos recuerda que hay ejemplos de vida santa entre nosotros. Y como decía César, nadie es santo después que se muere, es santo durante su vida. Como cristianos, como católicos, como bautizados, estamos llamados a ser coherentes con lo que hemos recibido en nuestro bautismo y en nuestra confirmación. Y a vivirlo siendo sacerdote, profeta, rey, siendo testigo, siendo cuidador del reino, pero siendo también servidor de los hermanos. O sea, es esa triple dimensión bautismal que hemos recibido todos. Es llamado a hacer de nuestra vida un proceso, un continuo proceso de conversión hacia Dios, no hacia mí, sino hacia Dios, para poder ver a través de sus ojos al Jesús que está en medio de nosotros, sí, en el que sufre, en el que ríe, en el que llora, verlo y hacerle frente a todas las situaciones que pueden ser adversas, a toda esa mala publicidad que de repente puede ser o podemos recibir o pueden recibir algunos de mis hermanos en el ministerio. O sea, José Gregorio Santos, gracias a el empeño del señor cardenal para que eso fuese sistematizado, regularizado y para que verdaderamente se llevara adelante. O sea, y mm, se lo debemos a él. O sea, él o sea, terminó de completar el proceso que sus otros predecesores llevaron, o sea, pero sí, lo culminó, pues. Entonces, sí, si tenemos sí, que agradecerle algo a la Iglesia Católica, es al señor cardenal, o sea, que lo llevó adelante, sí, sin hacer alarde de lo que hizo. Simplemente lo hizo. Y simplemente está ahí. Ujú, Nos toca a tal cual. nosotros como católicos. No, es que el venezolano es hechón de por nacimiento. O sea, es que en Venezuela es mejor. No, no, nosotros tenemos dos santos de una sola vez. O sea, eso tiene que ser, nosotros tenemos que ser mejores seres humanos. sí. No, y eso es muy buen punto y ese es un tremendo punto para cerrar, es reconocer que el tema de la santidad no es un tema, como decíamos primero, de perfección, pero es reconocer que hay santos que caminan entre nosotros. Yo puedo pensar en muchos en mi vida, hablamos de Eulalia, Ujú. hablamos de, o sea, hablamos, pero hablamos de Gonzalo, hablamos de gente que nos ha tocado en la vida que han sido luz en momentos de oscuridad y camino de piedra donde a veces lo que hay es arena, o sea, es reconocer la gente que nosotros tocamos y que nos tocan en nuestra vida, que nos, que nos llevan a ese proceso de santificación, que es reconocernos como el mejor ser humano que podemos ser, y es de nuevo lo que en nuestra fe, reconocemos como imitar la vida de Cristo, ser más Cristo en nosotros. Un poco el tema paulino de imítenme a mí como yo imito a Cristo, porque no me están imitando a mí, me están imitando a Cristo. O lo que decía Juan el Bautista, o sea, la voz que
Juan era la voz en Exactamente, el sí. desierto que decía: Sí. "Allana el camino del Señor". O sea, no soy Ujú. yo, sino el que viene detrás de mí. Eso es precisamente a lo que llama todo este tema de la santidad. Lo que yo sí creo de principio, no solamente a los católicos, sino a todos nosotros, el primer llamado es el ejemplo de la madre, eh, de la madre, se me va el nombre. La Carmen la madre Rendiles. rendibles. El ejemplo de la madre Rendiles y el ejemplo de José Gregorio Hernández, como camino de fe, como camino de persona. Cuando digo camino de fe, estoy diciendo su camino como gente. Todas las historias. Y en este episodio no hablamos de la biografía de ninguno de los dos, ni hablamos de la historia porque eso lo pueden encontrar fácilmente. Se trata de reconocer en esas personas en la motivación y lo que los lleva a caminar en el camino que caminaron y decir, Mm, oye, yo puedo caminar ese camino, quizás no de la manera exacta en la que esta persona lo hace, porque quizás yo no soy religioso, pero desde mi vida laica puedo hacer esto, puedo ser honrado, puedo ser dadivoso, puedo ser misericordioso, puedo ser, puedo amar sin limitaciones y puedo hacerlo, tomar las mejores decisiones, aunque cometa errores, tomar las mejores decisiones para mi conciencia y mi corazón. Y desde la vida religiosa puedo hacer todo esto y todas las implicaciones que tiene mi ministerio. Porque al final del día, la vida religiosa no es un tipo de ministerio, pero todos tenemos un ministerio. Y nuestro ministerio no es sino el ser ángeles o ser mensajeros de la palabra de Dios, mensajeros de Cristo. Y hay hacer hay un tema, perdón, iba a decir, hay un tema que no comentamos aquí, pero yo creo que es súper mm, importante entender, porque siempre cuando hablamos de la santidad, del camino de la santidad, siempre hay una tendencia o pareciera que esto es un camino solitario, que no, cada o sea, persona tiene que recurrir sin ayuda de nadie. Y eso no, eso tampoco existe. El camino de la santidad es un camino en comunidad. exacto, Porque nuestro Dios es un Dios en sí, comunidad, es un Dios trino y uno. Y, y nosotros no nos podemos salvar solos. exacto. Y Y, nadie se y Nos salva ahí, solo. salvamos en racimo. exacto, Exacto. y ahí iba con esto, José Gregorio no hizo lo que hizo, solamente no por, vivió sí, la vida que vivió en eh, aislamiento. Y la madre Rendiles no vivió la vida que vivió en aislamiento. Nadie está completamente aislado. Es un camino, el camino de la santidad también es el camino de la santidad de la como bien iglesia. decía Y aquel teólogo, no estamos destinados a salvarnos solos. no estamos destinados a salvarnos solos. Y eso es importante también entenderlo porque nosotros que todavía estamos caminando ese camino, tenemos que entender que no estamos solos también Mm. y que no estamos obligados a recorrer este camino solo, que hay otros que están con nosotros, que hay una comunidad gigante, inmensa en todo el mundo que está dispuesta a caminar con nosotros y que nuestra santidad también es parte de su proceso de santidad. Y y con eso quería cerrar precisamente, porque estamos en este momento caminando el camino de la santidad, cada uno de nosotros, en compañía de nuestros hermanos, estamos caminando el camino de la santidad. Entonces, Así es. quizás como para dejar esta idea o este mensaje sobre el tema de la santificación o de la canonización en particular, pero la santificación como proceso teológico de cada uno de nosotros, ¿no? El proceso, se- la, sa- eh, la santificación es nuestra teleología. Todos nosotros estamos llamados a la santificación, es nuestra meta final. Es el camino al encuentro con el Padre que nos ama desde el principio y que nos quiere abrazar desde el principio hasta el final. Nuestro proceso es un proceso de hacernos mejores personas, de hacernos mejores cristianos, y no se puede ser buen cristiano siendo mala persona. No se puede ser buen cristiano este, oprimiendo a los que tienen menos o rechazando a los que son distintos. Incluso, y esto lo digo, yo sé que esto le va a causar cierta ardor a cierta gente, pero se lo digo precisamente, específicamente se lo digo a aquellos que se hacen llamar muy cristianos, pero que creen que los musulmanes, por ejemplo, son del diablo o que los santeros son del diablo. Incluso a esos hermanos
distintos son tus hermanos y a ellos hay que abrazarlos como tal, porque el amor de Cristo, el amor de Dios no es exclusivo para ti. Una cosa es que tú reconozcas ese amor, eso es una cuestión, pero eso no es una virtud tuya, que te da un poder por encima de los demás, porque ese amor también es dado a los demás. Y tu labor, reconociendo ese amor, es dar ese amor a los demás. Encontrar ese amor en los menos, en los que necesitan, encontrar ese amor en los que son distintos a nosotros, encontrar ese amor en el inmigrante, encontrar ese amor en el que políticamente no está de nuestro lado. Todas vivir ese mensaje de Dios te ama igual, lo mismo que me ama a mí, eso es para mí el proceso de santificación. Reconocer desde la humildad que no es una cuestión que yo me estoy ganando, que es un camino que yo estoy caminando. Y eso yo creo que para Venezuela en este momento es muy buen ejemplo, o puede ser muy buen ejemplo del camino hacia donde debemos seguir. Porque ciertamente este, vivimos las condiciones que vivimos, sociales, políticas, económicas, pero mejorar esas condiciones o avanzar en esas condiciones significa cambiar el chip y cambiar quizás el odio por amor, cambiar o dar esperanza donde hay desesperanza, dar virtud donde hay pecado, es cambiar esta idea de la venganza como una forma de justicia. La venganza no es justicia. Es de nuevo, es cambiar nuestra forma de ver, nuestra forma de caminar, nuestra forma de entender y de decir, mira, con todo lo bueno y con todo lo malo, Dios te ama a ti tanto como me ama a mí. Yo no soy superior a ti ni tú a mí. Somos iguales a los ojos de Dios. Eso para mí, yo creo que esta canonización puede ser un buen ejemplo. Yo estoy de acuerdo contigo, César. Yo espero que cuando se pase el momentum de este proceso, todavía nos quede el mensaje que después de todo, para eso es para lo que están estas canonizaciones, es para que analicemos y para que hagamos el mensaje parte de nosotros. Este, y con la misma idea, este, pensar que ese mensaje también cale tanto en nosotros que en los años que vienen, en los procesos que vienen para nosotros personalmente y para nosotros como país, y aquí hablando específicamente de Venezuela, entendamos que la única manera de avanzar y de ser mejores es no ser iguales a los que con aquellos contra los que luchamos. O sea, no entregarnos al monstruo al que con el que no estamos de acuerdo, con el que tratamos de luchar. Lo que decía Voltaire cuando tú miras mucho hacia el abismo también te mira a ti. Y antes de eso dice, aquel que lucha con monstruos debe cuidar no convertirse en uno de ellos. Entonces, es esto es una señal, esto de la canonización de Amarre de Diles y de José Gregorio es una señal adelante de decir, por aquí este es el camino, este es el proceso, vayan para allá, no es el final, no es la meta, es simple y llanamente una señal de por dónde va el camino. Mira, de nuevo, estos episodios nos salen largos cada vez que los traemos a ustedes, pero yo les había dicho que los tenía presentes para de la tercera temporada, así que gracias a los dos por aceptar. Lamentablemente Julián no pudo estar en nuestro episodio de hoy. ¿Quién? Yo creo que ya no los quiere. Yo creo que Julián les tiene idea a ustedes dos, ya Julián es no un fraude. aparece, Yo creo que porque Julián sí, es un ¿Quién? rumor. No sé, no técnicamente sé, hablando, no me suena ese nombre. Mm. técnicamente hablando, este es el segundo episodio que grabamos sin Julián, pero este es el tercer episodio que ha salido sin Julián, porque el episodio anterior tuvimos que cortarlo en dos. Pero bueno, esperemos que la próxima, gracias de verdad a los dos. Todavía seguimos esperando en la canonización del Padre León Deón, que para nosotros tres y para nuestros hermanos deonianos es otro ejemplo, otro camino de, 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 De humildad y de santidad. humildad, sí, de santidad y recordando al Padre León
de On, una de las cosas que él decía y que las dijo en su, bueno, que le decía incluso en sus últimos momentos de vida era, bueno, una de las cosas que dijo fue, si no tienes nada que decir sobre alguien, no digas nada, o algo así, parecido, parafraseando. Pero es decir, o sea, que de lo bueno, deja que tu corazón hable de lo bueno a los demás. No dejes que lo malo de los demás sea parte de tu oración. Pero sobre todo, como decía al final, al último momento de su vida, todo está en el corazón de Cristo. Entonces, seamos un poco eso, o sea, seamos uno, seamos uno en el corazón de Jesús. Y en ese corazón de Jesús también nuestros hermanos que han subido a los altares ahora o a la veneración, a la canonización, la Madre Rediles, José Gregorio Hernández, también son nuestros hermanos que nos van mostrando un poquito de luz también en ese caminar. Así que para todos ustedes que están viendo este episodio, que están escuchando este episodio, si es que lo están escuchando, yo no sé si dividimos esto en 1 o 2 episodios, pero si lo dividimos, gracias por estar aquí. Síganos por favor en las redes sociales. Ustedes saben, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos, ya no sé en dónde estamos, estamos por todos lados como ALMTPOD, ALMTPod, a la mer con todo. Gracias César, gracias Julián y a todos ustedes, a la mer con todo. Le diste las gracias a Julián porque coño si Julián no estuvo aquí. ¿Qué coño? Eres el nuevo Julián, Coleto.